Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de Estrategia TV, el espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, a través de las plataformas de video y obviamente a través de Cosmovisión. Ustedes pueden conocer más a fondo toda la oferta de programas, servicios y proyectos en los que la Cámara de Comercio Aburrasur viene trabajando de cara a fortalecer las unidades productivas de la Aburrasur, tanto a emprendedores, tanto a comerciantes como a empresarios que la tienen difícil obviamente en su día a día y que además son titanes para poder sacar adelante todas sus unidades productivas. Hoy, a propósito del tema de emprendimiento, tenemos un diálogo en este ratico con dos invitados especiales, porque vamos a hablar a propósito de cuál es ese componente que la Cámara de Comercio Aburrasur tiene para los emprendedores, cómo se pueden apalancar a través de la Cámara de Comercio Aburrasur. Y el primero de los invitados que hoy tenemos es Diego Fernando Sánchez Trujillo. Diego es el director ejecutivo de PAN Corporación Social, así como suena, Diego, ¿cierto? Como el pan. Tal cual. Como el pan nuestro de cada día. Totalmente. Así es. Bueno, Diego, ¿qué es PAN? Mira, Carlos y José y televidentes, PAN es una organización muy bonita pero potente. Nacemos en 1970 con el liderazgo de doña Luz Castro de Gutiérrez, una mujer súper fuerte y empoderada con los temas sociales del territorio, y cuando lo llevamos a imaginarnos y a conocer lo que se vivía en los 70, eran situaciones sociales muy complejas. Y entre eso se estaba viviendo un tema en la ciudad de Medellín y en algunas partes del territorio donde se estaban maltratando y vulnerando los derechos de los niños y de las niñas que habían en los diferentes barrios. Ella y un grupo de voluntarias y voluntarios deciden crear una organización con el ánimo de empezar a darle una solución a esa problemática. Y es así como nace en su momento el Comité Privado de Asistencia a la Niñez PAN, hoy PAN Corporación Social, y que en los términos, si lo miramos como emprendimiento social, ha tenido una evolución muy bonita, porque arrancamos acompañando a los niños y niñas que habían en los territorios para acompañarlos en unas situaciones de vulneración muy puntual, y hoy PAN ha tenido una transformación organizacional leyendo y entendiendo esas nuevas dinámicas. O sea, ha trascendido más allá del tema social y hoy PAN tiene una oferta de servicios institucionales importantes, y yo creo que por eso es que estamos aquí en Cámara de Comercio Aburrasur, ¿no? Totalmente, Carlos. Mira, nunca hemos abandonado lo social. Lo social es algo que es transversal a todos los procesos, desde acompañar a las familias que están en alguna situación compleja, desde los temas de emprendimiento, que es ahorita le vamos a hacer una fuerza, pero sobre todo cómo acompañamos a que cada uno de nosotros como personas, desde la niñez, desde los adolescentes, los jóvenes, el adulto, pueda tener unas mejores herramientas para afrontar la vida. Muy bien, pero PAN es una institución que obviamente tiene su nexo con la Cámara de Comercio Aburrasur porque cumple ese rol importante alrededor de uno de los programas que la Cámara lidera desde hace muchísimos años, y es el programa de emprendimiento. Y para hablar de eso nos acompaña José Fernando Velázquez. Él es el jefe de la unidad de comercio, es el jefe de servicios empresariales. Lo que pasa es que antes era de la unidad de comercio internacional, ahora es el jefe de servicios empresariales de la Cámara de Comercio Aburrasur. Y José, cuéntanos un poquito cuál es ese aporte o ese impulso que la Cámara le da a los emprendedores de la Aburrasur. Claro, Carlos, gracias. Mira, el aporte que la Cámara busca darle a los emprendedores es un espacio donde ellos puedan ayudarse a definir un poco más esa idea de negocio, porque muchas veces desde la intuición queremos emprender y resulta que todo esto requiere de un montón de estudios, de ver si mi modelo de negocio es, de identificar cuáles son esos canales por los que voy a vender y de entender muy bien cuál es ese punto de equilibrio para poder empezar a sobrevivir en este mundo de emprendimiento. Claro, y para poder vivir de ese mundo del emprendimiento, obviamente la Cámara ha hecho esa exploración de las necesidades del mercado. ¿Cómo sabe la Cámara que los emprendedores necesitan apoyo? Claro, normalmente nosotros cogemos estos emprendedores cuando vienen a registrarse a nuestra institución, a sacar el registro mercantil, y en ese momento los abordamos y empezamos a transitar con ellos ese camino para que no tengan solamente un registro, sino que pasen por todo el camino que acabé de narrar de una manera ordenada, de una manera que no vaya a ser
un problema para ellos después. Incluso en muchas ocasiones tenemos que decirles, todavía no estás listo para registrarte, primero identifica bien tu modelo de negocio, primero identifica bien tus costos, primero identifica bien dónde vas a vender y cómo, para que no termines enredándote en tu proceso de emprendimiento y sea algo que sea exitoso, porque a la final cuando un emprendedor viene aquí a la cámara, viene a matricular un sueño, y lo que nosotros en cámara queremos es que ese sueño se convierta en realidad y se vuelva algo próspero y social para todos los que están alrededor de ellos. José, ya nos vas a nos vas a contar cómo es la ruta crítica de un emprendedor en la cámara, porque yo quiero preguntarle a Diego, porque Diego, si bien hace parte hoy de PAN Corporación Social, conoce muy bien la historia del emprendimiento en el Aburrasur, porque a partir de otra institución en la que hacías parte antes, hiciste parte como pionero, por decirlo así, de ese acompañamiento a emprendedores. Diego, desde tu experticia, ¿cómo encontraste en esa ocasión o en esa época el emprendimiento en el Aburrasur? ¿Cuáles eran esas dolencias, esos dolores más arraigados en la cultura empresarial del Aburrasur? Mira, yo creo que esos inicios fueron muy bonitos porque fue una participación colectiva de armar un proceso de acompañamiento, entendiendo qué había en los territorios, qué pasaba con cada uno de los emprendedores, que yo creo que es uno de los ejercicios muy interesantes porque hay muchos modelos y tú conoces diferentes vertientes, pero hay que tener una apropiación de qué sucede en el territorio. Y yo creo que eso lo entendió la Cámara y con un grupo de aliados se empezó a armar lo que se empezó a convertir en ese modelo de acompañamiento. Y eso verdaderamente empezó a tener un impacto porque se entendía cuál era el emprendedor que llegaba, cuáles eran las condiciones, qué era lo que necesitaba, y se le empezó a brindar ese acompañamiento de una forma muy, muy certera. Yo creo que hace un par de años ya, cuando se inició, había unas condiciones particulares, empezó a profesionalizar el tema de emprender, a entender que había que pensarlo, alinearlo, a entender que también habían dificultades y que para eso estaba la Cámara, para acompañarlo en ese proceso. Hoy nos encontramos frente a otras lógicas de territorio, de país, de mundo, en el cual también se le agregan otros elementos y otras variables, como es la que venimos aplicando en el modelo de acompañamiento, y es darle mucha fuerza a la salud mental de los emprendedores. Muchos de los programas que se generan en las diferentes organizaciones o ciudades o territorios lo abordan muy desde lo técnico, ¿cierto? El modelo de negocios, el mercado, si vendiste, no vendiste, escalaste, y eso genera unas presiones muy fuertes en los emprendedores. Se habla que la presión que tiene un emprendedor es hasta 2.5 veces más que la que tiene cualquier persona. En su cotidianidad. En su cotidianidad, claro. Claro, porque le toca pensar en su familia, en su proyecto de empresa, además porque normalmente un emprendedor piensa y tiene en su mente el reto de vivir de lo que está emprendiendo. Y obviamente se vuelve un reto más... Totalmente. Ser emprendedor genera unas pasiones y una intensidad emocional muy alta, desde lo financiero, desde lo familiar, porque a la final el proyecto de vida que él tiene de emprender, claro, es desde lo individual y desde lo que quiere hacer, pero eso va a implicar también un relacionamiento con tu familia, ¿cierto? La familia tiene que también entender que esta persona está haciendo un proceso de emprendimiento y cómo lo vamos a acompañar. Entonces ahí es donde hablamos de proyectos de emprendimiento familiares. Así es. Bueno, hay una ruta crítica a seguir con el tema de emprendimiento en la Cámara de Comercio. ¿Cuál es esa ruta, José? ¿Cómo llegan los emprendedores a la Cámara? Normalmente, ¿cuáles son sus dolencias y cómo la Cámara ha aprendido a identificar las necesidades de estas personas? Porque tú lo decías ahorita, llegaban a través del registro, pero el registro, digamos que es casi que el requisito esencial que ellos dicen. Me dijeron que tenía que sacar una Cámara de Comercio, porque así lo dicen, para poder ser legal y empezar con mi emprendimiento. Pero realmente ellos no tienen en la concepción, la mayoría de ellos, esa ruta crítica para poder emprender. ¿Cómo es en la Cámara? Bueno, esa ruta primero, lo que hacemos con el equipo de asesores, lo que hacemos es identificar bajo un diagnóstico en qué nivel de madurez está ese emprendimiento y tratar de llevarlos poco a poco desde el conocimiento y hacia un entendimiento de ellos interno. Venga, es que tú no puedes salir a vender un producto que de pronto no tenga un INVIMA porque te va a terminar en una sanción.
Entonces vamos tratando como de llevarlos desde el marco normativo, y es que las sanciones por desconocimiento también se dan. Entonces ese es el primer bache que empezamos a atacar en esa ruta, y es como te mencionaba, entonces que no puedes salir a vender sin un INVIMA, que tienes que tener presente que el municipio te va a cobrar industria y comercio, que si te matriculas de cierta forma tienes que tener responsabilidades con la DIAN, y es irle dando como ese marco jurídico para que ellos vayan diciendo, listo, este es el camino y por aquí voy hilando punticos para ir llevando mi emprendimiento, pero eso bajo lo normativo. Viene el otro pilar, que es ese modelo de negocio. Entonces, tú a quién le vas a vender, cómo le vas a vender, quién es el cliente, quién es la verdadera persona que paga, cuál es el canal por el que vas a llegar. Y eso va formando todo un modelo completo que a la final lo vamos puliendo a través del modelo financiero, porque muchos emprendimientos me empiezan a vender un montón, pero una de las principales razones de las que no prosperen es que terminan sin saber si están ganando dinero o no con esas ventas. Entonces, claro, como normalmente no hay una profesión o una clase o algo donde te enseñen a ser emprendedor, simplemente yo salí a vender cosas, es lo que normalmente nos llegan acá. Mi familia sabía hacer mermeladas, yo sé coser, hago vestidos de baño, pero en ese aprendizaje del saber no tienen tan claro cómo son esos costos, y esos costos son los que al final pues nadie, como dicen coloquialmente, no compras huevos para vender huevos. Ahí es donde nosotros entramos también a fortalecer mucho esa unidad productiva, a decirle, venga, aterrice bien eso, porque si ya tienes libre todo el tema normativo, si tu modelo de negocio está bien, lo siguiente, y ya para terminar en una etapa de madurez para escalar hacia un siguiente nivel, es que estés dando rentabilidad y puedas verdaderamente vivir de ese tema. Muy bien. José, y ahí en este trabajo, a partir de esos pilares y de todos esos componentes que describes, ahí es donde entra a jugar un papel importante PAN. ¿Cuál es ese rol de PAN dentro de ese trabajo con el emprendimiento en el Aburrasur? El rol de PAN es uno a uno, con los asesores que ponemos en cada una de nuestras sedes, llevar por todo ese camino al emprendedor. No queremos hacerlo bajo formas de capacitación, sino que es bajo personalización. Tú haces mermeladas, ven y miremos cuál es la normatividad para mermeladas, cuál es tu punto de equilibrio, porque cada uno tiene una historia tan diferente que no se pueden marcar en una capacitación o en algo generalizado. Necesitamos entrar, y como Cámara y PAN con esta alianza lo que sabemos es, tenemos que llevarlos al uno a uno, entender ese modelo de negocio, cuáles son sus capacidades. El mismo tipo de producto, Carlos, que puede ser mermelada, sigamos con el ejemplo, el emprendedor A puede tener un apalancamiento porque su familia tiene un poco más de poder adquisitivo, y el emprendedor B no tiene con qué apalancarse. Tan fácil es que teniendo ese mismo producto, las condiciones son totalmente financieras diferentes, y eso hace que nos tengamos que centralizar en ellos, en el uno a uno, entenderlos, escucharlos. Lo que decía Diego ahorita es muy importante, entender quién hay detrás de ese proceso para poder irlo escalando a la medida que ellos quieran escalar. De hecho, hay una tendencia ahora, no solamente por el tema económico, sino que muchos jóvenes que vienen a emprender hablan del slow business. Yo quiero que mi emprendimiento no sea una mega empresa, sino que quiero que me dé para vivir, pero que me dé también para tener otros aspectos de la vida, que pueda ir a viajar, que pueda compartir con mi familia, y esas son tendencias que se empiezan a leer desde el territorio y desde el uno a uno. Diego, ¿por qué el emprendimiento y especialmente por qué en el Aburrasur? O sea, ¿por qué PAN le apostó al emprendimiento siendo una corporación social? Mira, dentro de la lógica de acompañamiento a cada uno de los niños, jóvenes, adolescentes y familias, entendimos que el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento desde los procesos de crianza, desde evitar las violencias en las familias, etcétera, teníamos que articularlo con un tema de generación de ingresos. Y ahí entendimos dos caminos, vía empleabilidad o vía emprendimiento. Y en ese sentido vemos un acompañamiento integral, porque toda una expertise que traemos desde el acompañamiento psicosocial, de entender a las personas, de entender sus situaciones, y como decía José, aquí es muy importante entender quién está detrás de ese emprendimiento, ¿cierto? Porque el manual es muy claro, el modelo de negocios, vaya a buscar la financiación, o la tengo, crédito, o me busco un inversionista, o capital semilla, etcétera, etcétera, pero cuáles son mis herramientas que traigo en mi vida
para entender qué quiero hacer, cuáles son mis fortalezas y cómo soy capaz de abordarla. Entonces, desde ahí la organización entendió que tenía una curva de conocimiento y experiencia muy importante y la articuló con un modelo de acompañamiento en emprendimiento para que las familias, para que las personas pudieran tener esa generación de ingresos de una forma más profesional, más consolidada, uniendo los dos elementos claves acá, el emprendimiento, pero el ser. Muy bien. Diego Fernando, José Fernando, hoy estamos hablando de emprendimiento en Estrategia TV, el espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Vámonos con un corte y ya regresamos. Y seguimos hablando de emprendimiento en Estrategia TV, un tema que le compete a todos porque digamos que en las cámaras de comercio normalmente quien emprende pues es cualquier persona del común, que hoy tiene una idea, que hoy tiene unos recursos financieros y que simplemente dice, a mí se me ocurrió montar un negocio de empanadas, en esos días tengo una amiga que se le ocurrió sacar unos postres muy especiales, entonces empieza ese movimiento a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, cómpreme, vale tanto, consígneme y todo eso, y empieza ese modelo, pero la gente pocas veces empieza planeada, estructurada. ¿Cómo PAN empieza, comencemos con cámara primero, cómo la cámara empieza obviamente a darle ese acompañamiento a los empresarios, a estructurarlos a partir de un modelo que obviamente PAN es el apoyo vital para dar ese acompañamiento? Claro, ese acompañamiento va variando a medida que se transforman los emprendimientos y pues en estos momentos hacemos dos, desde la campaña de estar pendiente en nuestras sedes quién aterriza para poderlo llevar a este acompañamiento de emprendimiento, pero también hacemos una estrategia que hemos derivado en el tiempo que es salidas a calle, y es que muchas veces no todas las personas tienen en su cabeza que tienen que acercarse a cámara, sino que también derivamos una estrategia de venga, vamos a la calle, quién está afuera, no para que se matricule, no para llevarlo a que se formalice, sino para que sepa que también hay un apoyo, que no está solo. Ahorita hablaba Diego de la presión que sufren esas personas y pues por suerte las que vienen aquí a la cámara, a nuestras sedes, pues pueden identificar que hay soluciones, pero los que están por fuera, los que no conocen de todas estas oportunidades, estaban perdiendo un poco de nuestro radar y por eso también decidimos, venga, vamos a las calles y vamos en el 1 a 1 con una persona, tal cual como funcionaba el modelo que te contábamos ahora, Carlos, que es una persona sentado con ellos, se va un asesor por las calles, cual maletero, para decirles, miren, aquí está la cámara con este servicio, venga, permítame ayudarle a formar su emprendimiento, no a formalizar, a formar, porque eso es lo que necesitamos, que se formen de una forma muy sólida, que tengan todo lo que mencionamos dentro de este acompañamiento, para que a la final transformen el territorio y puedan generar esa riqueza que les permita tanto a ellos como a sus familias continuar en ese proceso de vida. Muy bien, para eso se necesita obviamente un equipo. Hay un equipo institucional Cámara que está ahí detrás, pero hay un equipo fortalecido, con conocimiento, con obviamente sensibilidad, porque sin duda para acompañar a un emprendedor se necesita sensibilidad. ¿Cómo está integrado ese equipo que hoy PAN tiene para acompañar a todos los emprendedores en el Aburrasur, Diego? Mira, dijiste una palabra ahí muy, muy poderosa y es la sensibilidad de los profesionales que acompañan a los emprendedores. Uno puede hacerles de una forma técnica, como decía ahorita, tu modelo de negocios cuál es, está bien, está mal, corrija acá. Pero creo que los profesionales que hoy acompañan este proceso en la Cámara de Comercio tienen esa sensibilidad de conectar con ese emprendedor o emprendedora y acompañarla en ese proyecto de vida, entendiendo esas dificultades que tenía. ¿Y cómo arranca ese proceso? Desde esas primeras momentos en los cuales él dice, yo quiero hacer ese proceso de emprendimiento, y de pronto viene a la cámara y dice, porque piensa que lo primero es el registro, pero resulta que hay que hacerse unas preguntas antes más fuertes que le permitan entender qué quieres hacer, cómo vas a ganar, a quién le vas a vender, cómo, cuáles son tus diferenciales, etcétera. Y que hoy hay unas herramientas que ya existen y que los profesionales las ponen al servicio de ellos para de una manera muy profesional y muy cercana poder extraer y poder llevar a establecer si esa propuesta que ellos tienen, cuál es ese futuro cierto que tienen. Diego, ¿y suele pasar que no tenga futuro cierto? Claro, yo creo que lo importante es ese emprendedor y esa oportunidad que hay.
y en el proceso de esa retroalimentación acompañarlo a que mejore y potencialice esa idea que nos traía o ese proyecto que nos traía, a que reformule, porque también muchas veces puede ser que no lo había mirado desde una mirada completa, y también a que tenga una pausa y que pueda volver a replantear, porque tal vez la idea que traía no era lo suficientemente fuerte para iniciar un proceso, y lo que le iba a generar era un trauma, una decepción, que es precisamente lo que queremos evitar, que cuando se arranque en un proceso de emprendimiento empresarial vaya lo mejor consolidado. Bueno, ejemplos de empresarios que hacen ese proceso en la Cámara de Comercio Aburrasur es, por ejemplo, estos que ustedes pueden ver a continuación. Nuestra marca empezó porque mi hermana quería que le hiciera unos accesorios, unos aretes que fueran grandes y livianos, y de esta forma empecé a trabajarle las cosas para ella y para mí. Mi nombre es Paula Andrea Giraldo Ochoa, yo soy de la marca AHCA Artesanal, accesorios hechos con amor. Yo soy artista de profesión. He manejado la resina durante 25 años. Al ver las amigas de mi hermana, todos nuestros accesorios les empezaron a gustar, entonces de esta forma empezamos a vender. Cada vez fuimos avanzando más, entonces empezamos a mirar la posibilidad de trabajar todo lo que es el diseño en bronce, con enchape en oro de 24 y resina, que es nuestro producto principal, que es el que le da color y vida a nuestros accesorios. Llego a la Cámara de Comercio Aburrasur porque quería que me asesoraran en la parte del logo. También para poder registrar nuestra marca, ellos me prestaron toda la asesoría, estuvieron muy dispuestos siempre a escucharme. Ya con el logo fuimos a Artesanías de Colombia y estamos en este proceso. La Cámara de Comercio de Aburrasur me ofreció también el asesoramiento para lo de la empresa, para todo lo que son los costos, todo lo que es la parte de financiación, lo que es la parte de marketing. Entonces puedo decirles que estoy muy contenta, muy agradecida, primero con Dios por todo este proceso, porque llevamos un año desde que creó nuestra marca y ha sido algo maravilloso. Experiencias como esas vive día a día la Cámara de Comercio Aburrasur con las personas que emprenden y que empiezan con ese sueño de hacer realidad alguna propuesta de negocio. José, cuando nosotros encontramos personas que llegan a la Cámara de Comercio Aburrasur, hay personas que desisten del acompañamiento, es decir, porque muchos llegan a través del registro a hacer un trámite específico, no se dan cuenta que tienen esa posibilidad de fortalecer, de identificar, de saber si hay un modelo de negocio, y simplemente cuando ustedes la reciben y empiezan ese proceso a través de PAN, definitivamente la gente dice, no, muchas gracias, yo no quiero. Sí, hay algunos casos en los que algunas personas dicen no estar interesadas en el proceso. Puede darse por dos cosas. Uno es, yo ya tengo muy claro todo, no necesito sino el registro, muchas gracias por todo, pero en esta ocasión no. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es desplegar otro tipo de servicios alrededor de eso, porque puede ser que nazca con una madurez mucho más adelantada que el promedio de los emprendedores de acá. Y en otros casos sí ya es de que la persona es un poco cerrada, testaruda, entonces lo que hacemos es hacerle invitaciones diferentes, se hacen desayunos de relacionamiento nuevos donde ellos conocen todos los matriculados en los que están. Tratamos de acercarnos por todos los medios posibles para poder que ellos entiendan que la Cámara no
es simplemente para pagar ese registro, ni que simplemente sentarse en una asesoría que les saquen información, sino que tratamos de que ellos entiendan que la cámara es el aliado para sus negocios. Entonces, de ahí desplegamos 1000 cosas. Puede ser que no sea el tema de modelos de negocio, sino que necesites acompañamiento de una feria comercial, o puede ser que conozcas nuevos emprendedores aquí en la región, o que tengas un tema de e-commerce en los que te podamos apoyar porque todos están tratando de incurrir en ese tipo de modelos de negocio, pero no nos dejamos escapar, o sea, hacemos un esfuerzo muy grande desde el equipo para que al menos uno de los servicios lo prueben, porque después de que hacen el primero, de ahí se empiezan a derivar. Y yo creo que ahí me voy a quedar con algo que decía Diego ahorita, y es que el servicio es tan personal que no lo vemos cámara emprendedor, sino persona a persona. Y eso elimina mucho esa barrera de que la institución cameral es algo grande, robusto, formal. No, tratamos de que sea tan personal que ellos se vuelven hasta muy cercanos con la persona que los asesora en Cámara de Comercio, y a partir de eso se crea esa relación de entender necesidades, quitando ese mito de que hay una institución grande y potente allá, sino que somos personas que tratamos de ayudar a ese tipo de emprendimientos. Así es. Para tener esta visión, Diego, obviamente PAN tiene un modelo de intervención de las personas que llegan a la Cámara de Comercio, porque finalmente pues ellos tienen que saber hacia dónde ir, hacia dónde deben enfocarse. ¿Cómo es ese modelo que hoy PAN implementa con estas personas que llegan a buscar apoyo de la Cámara de Comercio? Mira, una vez llega la persona y se hace esa conexión para recibir el acompañamiento, se sienta el equipo profesional, hace un mapeo muy rápido de la idea, del emprendedor, entendiendo cuáles son las lógicas que originaron ese proceso. Una vez ahí analizando ese contexto general, empezamos a trabajarlo y abordarlo desde el modelo de negocio, los mercados, la parte de financiación, etcétera. Digamos que hay una primera que es general, pero también si ya viene un poco más estructurado, empezamos a hacerle un zoom a lo que él va necesitando, si es el modelo de negocio, si es la parte financiera, si es la parte comercial o de financiación. Aquí lo importante es que logramos conectar cuál es la necesidad que requiere ese emprendedor y sobre eso empezamos a tener el acompañamiento. Yo creo que aquí hay algo que es muy clave y es entender que ese emprendedor no todos llegan en las mismas situaciones, ¿cierto? Ni en los mismos niveles. Una vez entendiendo en qué nivel se encuentra, cuáles son sus capacidades, sus oportunidades, logramos engancharlo y empezar ese acompañamiento. Pero también hay algo muy clave acá y es que empezamos a generarle una red de conexiones, que yo creo que aquí también es muy bonito eso, y es porque hacer emprendimiento a veces es un proceso muy solitario, ¿cierto? Y es ahí donde uno se empieza a cargar bastante. Entonces, mostrarle que hay un ecosistema que está como plataforma para la creación y el desarrollo de los emprendimientos. Y es ahí donde los conectamos con el hub de innovación que tiene la Cámara en alianza con el SENA, lo conectamos con el programa SASCA, lo conectamos con los diferentes consultorios que tiene la Cámara, etcétera. Entonces eso es muy bacano porque verdaderamente empezamos a alinear esa red de acompañamiento de acuerdo a lo que esa persona necesita. Diego, y esas necesidades, de pronto hay unas más preponderantes que otras, obviamente, o que son más repetitivas. ¿Cuál es ese dolor más común con el que llegan los emprendedores a la Aburrasur? Mira, uno podría pensar que es la financiación, ¿cierto? Que todo el mundo llegara como que quiero crear mi emprendimiento, pero no tengo los recursos, o tengo que buscar un crédito, un capital semilla, etcétera. Yo creo que aquí hay también un nivel de entendimiento por parte de los emprendedores y es que no todo se resuelve con dinero. Claro, es importante, pero esa no es la solución total, porque primero hay que entender cuál es ese modelo de negocios, qué quiero vender y cómo. En el mercado se ha empezado a generar una fuerza en comprender el tema de lo digital, pero aquí también hay una reflexión y es que lo digital, si yo no tengo claro mi modelo de mercadeo, pues se va a quedar muy corto, ¿cierto? Simplemente como reflexión. Y luego la conexión, que hay algo que va surgiendo mucho y lo hemos identificado acá en los procesos de acompañamiento, cuando vienen con otros emprendedores, socios o potenciales socios, el entendimiento entre ellos. Yo creo que a veces puede haber una tendencia muy alta a que las iniciativas no prosperen
por no tener unos acuerdos claros entre los socios. Diego, pero hay personas, por ejemplo, que tienen un modelo, tienen claro cuál es su emprendimiento, tienen claro el mercadeo de su producto, tienen claro, en fin, toda la estructura de comercialización, pero a la hora de organización no lo tienen muy claro, porque entonces se demoran para facturar, se demoran para cotizar. Todo ese acompañamiento también lo hace PAN a través de este programa que lidera la Cámara. Efectivamente, y ahí tocas un tema muy importante. A veces uno tiene como la generalidad, que lo llevas a nivel de especialidad, de entender ese marco estratégico, todo lo que involucra. Pero en esa operatividad es donde a veces se encuentran también muchas dificultades. ¿Cómo hago la facturación? Ahora la facturación electrónica, ¿qué normatividad tengo que cumplir? Si es un tema de alimentos, cómo es el tema de la logística, cómo es el tema administrativo, contable. Entonces también desde el programa y desde el acompañamiento se pueden brindar ese aterrizaje de una forma práctica para que lo puedan implementar. Entonces es un modelo muy completo porque miramos lo estratégico, pero también lo llevamos a esos elementos tácticos y cómo se conectan en todo lo que es la organización. José, todo esto que implica emprender obviamente es un consumo de energía, de ideas, de tiempo, que finalmente requiere bastante tiempo. En este trabajo que ha venido haciendo la Cámara, digamos que de alguna manera pionero en acompañamiento a los empresarios, pues también se ha reconocido trabajo de estas instituciones, tipo alcaldías, por ejemplo, en el tema de emprendimiento. Pero nosotros como Cámara hoy tenemos también ese acompañamiento en alianza con algunas instituciones, dígase sector público o privado. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo ha avanzado la Cámara también para abrir un poquito ese campo de los emprendedores? Claro, Carlos, muy importante lo que mencionas porque a la final digamos que hay varias instituciones en el territorio y lo que ha buscado la Cámara de Comercio es articular todos esos esfuerzos para que no repliquemos. En algún momento la Cámara y los municipios brindábamos lo mismo, teníamos asesorías para los emprendedores y nos canibalizábamos un poquito, entonces yo busco más emprendedores, tú también. En esa búsqueda de que la Cámara articule esos esfuerzos, nos hemos acercado a las instituciones públicas, a las alcaldías y les hemos dicho, venga, ustedes hacen un proyecto muy bonito de Capital Semilla, no se desgasten haciendo el tema de asesoría, acompañamiento y formación que la Cámara lo pone. Ajustemos todos los recursos y ustedes entregan más recursos de Capital Semilla para aprovechar lo que decía Diego ahorita. Muchas veces un emprendimiento necesita un empujoncito económicamente y no tenía sentido que una alcaldía se gastara plata en temas de formación o dando el acompañamiento al uno a uno cuando la Cámara de Comercio ya lo tenía. Entonces lo que les propusimos es lleven ustedes todo ese dinero que se gastaban aquí en formación y asesoría a más emprendimientos en temas de Capital Semilla y nosotros nos encargamos del resto y es una ecuación muy virtuosa porque así el recurso se aprovecha, somos más, las convocatorias se duplican porque son dos instituciones muy fuertes jalando para el mismo lado y es mucho más eficiente el uso del recurso. Hoy venimos haciendo ese trabajo, ¿con quién particularmente? En este momento estamos trabajando con todas las alcaldías, particularmente La Estrella, Envigado, Itagüí viene trabajando también muy fuerte. Nos falta empezar un poquito con Caldas, pero sé que hay toda la disposición para poder trabajar con ellos y es un proceso que queremos llevar a las 5 alcaldías de la Aburrasur para poder que esto sea un modelo unificado y todos estemos hablando bajo el mismo idioma. Diego, el emprendimiento femenino hoy sí ha ido catapultando, hoy es más visible, es menos, a propósito de las mujeres, que yo creo que son las que más iniciativa tienen. Yo pienso que también muchas veces porque son cabezas de familia, porque les toca batallarla más, en fin, por todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia con el tema de las mujeres en emprendimiento? Mira, que hay una cosa muy chévere y es que yo estoy en el mundo del emprendimiento hace 25 años y antes las convocatorias era un 60, 70 hombres, 20, 30 mujeres y hoy encontramos que en los procesos que hacemos en la Cámara el 55% aproximadamente se encuentra en mujeres emprendedoras y es ahí donde uno tiene unos retos adicionales porque claro, las mujeres tienen unas cargas adicionales en el tema de la familia, de los hijos, en el tema de la economía del cuidado y esas cargas también dentro del proceso y con la experiencia que tiene PAN en todos los temas de familia,
poderlas alinear y poderlas acompañar de la mejor forma. Entonces creo que ahí hay un diferencial muy bonito y muy potente de cómo las mujeres están emprendiendo, pero mujeres que están emprendiendo con un método, con un sentido y con un marco estratégico que les permita desarrollar sus iniciativas de la mejor forma. Diego, ¿se ve la diferencia, se marca la diferencia entre un emprendimiento femenino y un emprendimiento masculino? O sea, no sé en qué aspectos, ustedes que están ahí todo el tiempo, de pronto en temas organizativos, no sé. Una muy buena pregunta y de esas que uno lo puede llevar desde la conformación académica, pero voy a darla desde el olfato. Y desde el olfato yo diría que las mujeres tienen unas habilidades muy chéveres en el proceso de emprendimiento, porque primero tienen esa presión de organizar muy bien sus tiempos entre el emprendimiento, la familia, entonces aprovechan muy bien cada minuto, cada segundo para ese sentido. Lo otro es que tienen una mirada muy sistémica, muy integral de todo lo que están realizando. Entonces, y unas habilidades también muy cuidadosas de la forma. El fondo es importante, es súper importante, pero la forma también la cuidan mucho. Además de la apreciación estética, sin duda. Exactamente. José, la Cámara le apuesta a las mujeres en el emprendimiento, es decir, hay una búsqueda también constante de decir, bueno, que las mujeres también sepan que la Cámara las respalda en este proceso, independientemente de cuáles sean sus factores sociales que la rodean. Claro, Carlos, de hecho hacemos una búsqueda muy constante porque, como lo mencionaba Diego, tienen muchos potenciales para ser emprendedores y trabajan desde muchos ángulos muy diferentes a lo que un hombre haría normalmente un emprendimiento. A veces yo lo voy a tomar desde lo que decía Diego, desde el olfato. El hombre es un poquito más primario y se lanza y se tira a hacerlo, así se equivoque 10 veces, pero le tiene un poquito menos miedo a la equivocación. Con las mujeres lo que hemos venido detectando es que hay que hacer un trabajo más desde el empoderamiento, porque cuidan tanto los detalles que a veces se vuelve una excusa para no arrancar. Es empoderamiento para decir, dale que eres capaz, porque no es tan sencillo para ellas tomar ese salto. Y yo creo que ahí viene un tema muy cultural de la mujer debería estar en otro lado. Entonces ese empoderamiento de decir, yo voy y saco esto adelante, es lo que la Cámara ha venido como trabajando con ellas para poder que se equilibre un poquito más esa balanza, sobre todo no solo en las personas que asisten o que hacen emprendimiento, sino en el éxito de esos emprendimientos, porque tomar la decisión a veces es lo más importante. Y yo creo que en el emprendimiento hay algo que todos conocemos, que es equivóquese rápido y barato. A las mujeres les da un poquito de dificultad equivocarse rápido porque quieren hacerlo todo con un detalle muy específico. Y eso, como te mencionaba, a veces es un tema de perfeccionismo o de miedo a la crítica o de susto de equivocarse. Y ahí es donde nosotros trabajamos más ese empoderamiento. Dale, que equivocarse está bien, no hay problema, pero tenés que salir, no lo puedes tener todo perfecto en todo el momento. Así es. Estamos hablando de emprendimiento en Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Los invito a ver este corte comercial y ya regresamos con más Estrategia TV. Bueno, José, uno habla de emprendimiento, hemos hablado de emprendimiento todo este rato, pero ¿qué se considera un emprendimiento? Porque uno diría, bueno, mi emprendimiento va de 0 a 1 año, de 2 años, 3 años. ¿Hasta cuándo es emprendimiento y cuándo pasa a ser ya una empresa consolidada? Claro, Carlos, mira, esa es una muy buena pregunta y hace algunos años la Cámara lo medía por años que llevaba el emprendimiento y, digamos, por un factor de ventas. Y lo que nos hemos dado cuenta y lo que hemos venido trabajando con los emprendimientos desde ese entendimiento 1 a 1 y después escalando toda esa información hacia un macro es que hay 2 rubros donde los emprendimientos empiezan a diferenciar. Primero es el nivel de madurez, entonces tú estás en una etapa de idea, después llevas esa idea a consolidarla más como un proyecto, entonces ya tenés como ese modelo de negocio construido, ya tenés el modelo comercial. Y la tercera es cuando ya estás funcionando bien, o sea, eso ya todo lo que dijiste en los papeles se está marcando. Y la otra variante que tenemos para esa medición es qué tanto valor agregado, qué tan diferenciador es ese emprendimiento. Entonces hay uno que es acumulación de valor muy baja, entonces no te diferencias mucho de otras propuestas del mercado. Cuando hay un nivel intermedio, entonces puede ser que ya le estés metiendo una que otra cosita que te diferencie de la competencia.
y en muy alto valor agregado son esas ideas de negocio o esos emprendimientos que ya se salen de lo común y empiezan a trabajar nichos de mercado totalmente nuevos. A partir de eso, la Cámara, y acompañado con PAN y con sus asesores, empieza a identificar en qué punto está de ese plano cartesiano, porque lo podríamos distribuir como ese nivel de madurez y la intensidad de valor agregado que ponen los emprendimientos. Los ubicamos y les decimos, mire, tú deberías de empezar a moverte hacia allá para poder que su emprendimiento empiece a coger mucho más fuerza. Y a partir de eso se desarrolla todo el modelo de acompañamiento que conversamos previamente. Muy bien. Diego, cifras. Hablemos un poquito de cifras a propósito de eso que mencionaba José, de esos niveles de emprendimiento que uno diría, bueno, yo no sabía que existían esos niveles, pero hoy ustedes lo tienen identificado, la Cámara lo tiene claro, PAN lo tiene claro. Hablemos un poquito de cifras. ¿Cómo están las cifras en el tema de emprendimiento en Aburrá Sur? De lo corrido de este año hemos tenido la oportunidad de acompañar más de 1.500 emprendedores, de los cuales el 25% están en esas ideas iniciales. Tengo esta oportunidad, quiero validar si me funciona, etcétera. Está como en esa lluvia de ideas. El otro 25, 27% ya está en una fase un poco más adelantada de entender, de rayar un modelo de negocio, de planearlo. Entonces estaríamos hablando de casi el 55% están en una fase inicial, ¿cierto? Y el restante está en 1 año y 2 años en ese proceso de acompañamiento. Aquí lo interesante es que lo vamos a acompañar dependiendo de ese nivel de madurez, ¿cierto? Porque también para cada nivel de madurez pues va a corresponder una forma o unas fases que ellos tienen que ir superando, unos más rápido, otros en un tiempo más conservador. También que hemos encontrado, cerca del 20% de los emprendedores tienen un alto componente de innovación o de lo que llamaríamos unos diferenciales bastante fuertes y bastante marcados. Pero el otro proceso también buscamos en lo que podríamos denominar esos emprendimientos entre comillas tradicionales, pero que también tengan elementos de diferenciación frente a los mercados, en la oportunidad del negocio, en el modelo, en el producto, en el servicio, en la logística, etcétera. Siempre enmarcando la oportunidad y las capacidades que tenemos. Que también hemos encontrado en los 5 municipios, también dependiendo del territorio, hay como unas fortalezas y ubicaciones del tipo de emprendimiento, ¿cierto? Y de los niveles de madurez. Y aquí es muy importante en lo que conectamos, más del 60% de las iniciativas y de los emprendedores los empezamos a redireccionar y a conectar con un ecosistema, que como hablábamos hace un momento es muy importante entender qué hay en el territorio para poderme apalancar, porque hacer emprendimiento desde la soledad es complejo, por no decir imposible. Pero si somos capaces de articularnos, de unirnos, de saber qué hay en el medio, somos capaces de conectarnos. Diego, yo he escuchado por ahí que cuando usted vaya a emprender en sociedad, con amigos, en fin, tratara de que fueran multidisciplinarios los perfiles de los emprendedores. ¿Y eso tiene alguna validez hoy o eso ya no es tan necesario a la hora de emprender? Yo creo que el proceso de emprender en equipo es muy importante, además porque uno no se las termina sabiendo todas. Lo que sí es una recomendación y es muy válido es saber con quién me uno, ¿cierto? Yo siempre usaba una expresión muy coloquial y era llevarlo cuando uno estaba en el colegio, en la universidad, que le decían, arme tu equipo de trabajo para mi trabajo, y uno quién buscaba, el más amigo, el más gracioso, etcétera. Pero uno debería pensar estratégicamente con quién me uno. En el colegio debe haber sido, hey, ¿quién sabe lo que yo no sé? O ¿quién tiene lo que yo no tengo? Y es lo mismo en este proceso emprendedor, porque no es como el más cercano, como el más amigo, pero ¿qué me está aportando? Entonces, si somos capaces de alinear qué capacidades tengo yo como emprendedor, pero qué me está faltando, pues yo puedo ser muy bueno en lo técnico, pero en lo comercial o en lo financiero de pronto no tengo esas habilidades, pues venga, me uno a ese equipo. Pero también hay algo que es muy importante y es dejar las reglas de juego claras. No empezar sin hablar ni conversar, sino iniciarlo, dejar claro qué vamos a hacer, cuáles son nuestras participaciones, cuáles son nuestros entregables, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces decimos, pues no tenemos nada que vamos a acordar,
pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a tener ciertos resultados positivos? Y ahí es donde uno empieza, no, pues que yo me merezco el 90%, pero si tú no has hecho nada. Y es ahí donde empiezan los conflictos. Entonces es muy importante conversar desde el inicio. Muy bien. Diego nos cuenta temas importantes, pero sin duda esto nos deja un cúmulo de empresas, de personas que han tenido éxito, otras que no tanto. José, ¿alguna anécdota exitosa del tema de emprendimiento que la Cámara hoy recoja? Claro, yo me quedaría con la experiencia de Venturi Aerospace, que fue una empresa que nació aquí en el Aburrasur a través de este mismo acompañamiento y lo fuimos llevando poco a poco. Venturi empezó a dedicarse en todo el tema de formación digital de pilotos y de todo el sistema aeroespacial para poder que se agilizaran los tiempos, porque a nivel mundial pues hay un déficit tanto de pilotos como de personal que está alrededor de todo el tema aéreo, y lo que vio Venturi en esa oportunidad de negocios es yo cómo agilizo la formación, porque hay muy pocas personas que la pueden dictar, y a partir de eso empezó a trabajar con todos los sistemas tecnológicos, a crear plataforma, a unir ese conocimiento técnico que tenía como piloto con todo lo que se le dio aquí de modelos de negocio. Entonces lo importante no es la plataforma, sino el conocimiento que tenés, pero la plataforma es una ventaja competitiva. Y él se fue criando con nosotros acá, desarrollando ese modelo, prototipando, equivocándose, revisando, y se convirtió en una de las experiencias más exitosas nuestras, porque en estos momentos ya trabaja con diferentes aerolíneas, formando pilotos, formando personal en tierra o de los mismos que trabajan en la parte del avión. Pero yo creo que lo más importante, y voy a aprovechar ese comentario para hacer un llamado, es que Venturi fue atrevido y nos levantó la mano en muchas ocasiones a pedirnos cosas que emprendedores nunca nos habían pedido. Nos decía, ¿quién nos puede ayudar con esta plataforma? ¿O quién nos puede ayudar con un espacio para grabar? ¿O yo necesito un espacio para hacer un congreso? Y nos los levantó la mano sin pena, y aquí, como siempre lo hemos dicho, estamos para apoyarlo y buscamos cómo alrededor de las herramientas que tiene Cámara impulsábamos más y más ese negocio. Entonces aprovecho la pregunta para hacer el llamado, y es a los emprendedores, o sea, sean atrevidos con la Cámara, no simplemente utilicen los servicios con los que ya conversamos en todo este episodio, sino también díganos, necesito esto, o a mí como emprendedor me podría ayudar más a hacer este tipo de cosas. Yo creo que la imaginación la tienen ustedes y saben dónde es donde más los podemos apoyar, pero nosotros como Cámara no tenemos ese impulso final de saber esos requerimientos finales. Hay que ser un poquito atrevidos y lanzar la pregunta, pues lo peor que puede pasar es un no, pero cuando es un sí, las puertas se abren muy grandes. Así es. Diego, una anécdota, todo este tiempo, esos 25 años que llevas trabajando alrededor del tema de emprendimiento, pero obviamente ojalá cercana aquí a la Aburrasur. Yo tengo una, me parece muy bonita, y es aquí en los procesos que hemos venido realizando con la Cámara, se llama Arepepa, y es una combinación muy interesante porque es mamá e hija, dos generaciones, dos formas de ver la vida, y es del típico proceso donde una dice yo necesito asesoría y la otra dice pero ¿para qué si ya lo sabemos, quién va a saber más que nosotros, etcétera? Y en ese proceso iniciamos el acompañamiento, empezamos a alinear las expectativas, empezamos a conectar también que mamá e hija pudieran tener conversaciones y que sintieran que entre las dos también se podían apoyar, y que con el acompañamiento del proceso que teníamos dentro de la Cámara del programa le podíamos generar valor y mostrarle sobre todo un modelo de negocios que tuviera un escalamiento diferente. Y esa combinación familia, acompañamiento, lo logramos, y es así como arrancaron con un local, y hoy ya tienen 7 locales, a partir de sentarse, una conversación de valor, de ver que emprender también necesita pensar, necesita retarnos, necesita, como decía José, levantar la mano sin pena y pedir estratégicamente, ¿cierto? Y siempre las oportunidades van a estar ahí. Entonces es un caso muy bonito porque es un proyecto familiar y donde conectamos a 2 generaciones, las ponemos a conversar y sacar las cosas adelante. Diego, para cerrar, un consejo para los emprendedores. Un consejo, yo creo que es muy importante, así como cuando nos echamos al charco para emprender,
hacerlo de una forma muy consciente, hacerlo con una conexión de proyecto de familia, porque al final, si vamos a tener éxito, vamos a estar conectados con la familia. No podemos decir que nos fue bien en el proceso de emprendimiento, pero alejados de los hijos, de las hijas, sin pareja, etc. Entonces creo que es muy importante tener esa conexión, tener muy claro lo que vamos a lograr, tener muy clara esa ruta, saber que es un proceso de esfuerzo, de disciplina y que no hay una varita mágica. O sea, hay unas plataformas, hay unos puntos de acompañamiento que requieren conversaciones frías, fuertes, profundas, pero que si lo hacemos con disciplina, lo vamos a sacar adelante. Muy bien, Diego, muchas gracias. A ti, muchas gracias. José, para despedir, ¿cómo pueden llegar los emprendedores a la Cámara de Comercio de Aburrasur y recibir todos los beneficios de este acompañamiento? Claro, ya saben que estamos en todas nuestras sedes, hay un asesor de emprendimiento que los puede atender, lo pueden solicitar en el proceso de información, también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, nuestra página web también está disponible, todos los canales completamente abiertos para que soliciten ese acompañamiento en emprendimiento y se acerquen a la Cámara y empiecen ese trabajo tan bonito que los estamos apoyando y que queremos acompañarlos de la mano y ojalá llevar a que sean muchos más exitosos los emprendimientos que tenemos hoy en el Aburrasur. José, muchas gracias. Gracias, Carlos. Hoy hemos hablado del ecosistema del emprendimiento, todo lo que implica, las dolencias, los dolores de los empresarios, pero también las satisfacciones y la manera de cómo hacerlo de una manera exitosa de la mano de PAN y de la Cámara de Comercio Aburrasur. A ustedes invitarlos para que nos encontremos de nuevo en una próxima emisión de Estrategia TV. Hasta pronto.